Estados Unidos detendrá el envío de armas a Israel si se continúa contra la ofensiva sobre Rafah, esta ciudad de la Franja de Gaza que es fronteriza con Egipto. Para entender la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es que convocamos a Claudio Fantini. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen mediodía, Valeria. Mis saludos a Humberto. Un gusto saludarlos. Igual. Claudio, ¿cómo se interpreta, más allá del enfrentamiento, en realidad, cómo dimensionar esta decisión de Biden de decir no envío más armamentos a Israel si se produce tal o cual cosa? ¿Cómo lo deja también a Benjamín Netanyahu? Bueno, yo creo que la decisión que ha tomado Joe Biden, además de que pasa de las presiones retóricas a una presión mucho más fuerte, de una dimensión muy grande, porque el envío de armas en una situación de conflicto, bueno, pasa a ser un punto neurálgico y por ende lo que muestra la decisión de Biden es un enojo muy grande, una crisis muy, muy grave en su relación con el primer ministro Benjamin Netanyahu. De algún modo se veía venir este conflicto entre Washington y Tel Aviv porque las presiones retóricas de Biden no estaban siendo tomadas en cuenta por el gobierno que preside Netanyahu. Y para dimensionar en la historia la gravedad de esta crisis, lo que está mostrando como gravedad de la crisis el anuncio de Joe Biden sobre el freno al envío de armamentos a Israel, yo creo que hay que remontarse a momentos de crisis que han sido inéditos en su momento o sumamente llamativos por ser casos excepcionales. El vínculo entre los Estados Unidos e Israel es un vínculo muy, muy fuerte. La fortaleza está casi de modo natural en la relación entre Estados Unidos e Israel, pero si uno se remonta a ciertos puntos de la historia donde también había conflictos bélicos de por medio, encuentra algunos antecedentes. Por ejemplo, en 1973, cuando hubo una fuerte presión, casi con enojo, de Richard Nixon, entonces presidente norteamericano, sobre el gobierno que encabezaba Golda Meir en Israel. Estaban en el marco de la guerra del Yom Kippur. Estados Unidos fue clave en que Israel pudiese revertir el traspié que implicó el comienzo de esa guerra para las fuerzas israelíes, porque la invasión de Siria ordenada por Hafez el-Assad, simultánea a la que había enviado desde Egipto Anwar el-Sadat, eh, le pusieron en una situación muy complicada a la defensa de Israel. Estados Unidos jugó un rol clave en que Israel pudiera resistir y que terminara ganando aquella guerra, pero en la etapa final, cuando Ariel Sharon no solo detuvo al ejército egipcio, sino que ingresó en Egipto y marchaba con su caravana de blindados hacia el Cairo, y recién en la puerta del Cairo, por una presión muy fuerte de Estados Unidos, lograron detenerlo, porque marchaba para derrocar a Anwar el-Sadat y ocupar la capital de Egipto. Aquel fue un momento de muy alta tensión, lo cual es excepcional. Y hay un caso anterior que fue en otra guerra, en la guerra de 1953, cuando David Ben Gurion decidió sumarse a la guerra iniciada por Francia y por Egipto y por Gran Bretaña contra Egipto, porque el presidente egipcio Jamal Abdel Nasser había nacionalizado el canal de Suez, ¿no? Cuando se inicia aquella guerra, Ben Gurion decide también entrar y sumarse a los franceses y a los británicos contra el ejército egipcio, debido a que temía que con el canal de Suez totalmente en manos de Egipto, Nasser pudiese bloquear el puerto de Eilat. Bueno, el enojo de Eisenhower, que era entonces el
presidente norteamericano fue grandísimo, fue con los tres países, obligó a Gran Bretaña, a Francia y a Israel a ponerle fin a esa guerra porque ya había comenzado hacía algunos años la llamada Guerra Fría, la confrontación este-oeste, y entendía Estados Unidos que no se podían librar conflictos así sin haberse consultado. Así que eso sirve para ver qué tan grave es la crisis que ha estallado en este momento. Claudio, pero ¿por qué Biden llegó a este nivel de presión contra el primer ministro israelí, teniendo en cuenta que es su Yo principal creo, aliado? Valeria, que porque sí, yo creo, Valeria, que porque Biden empieza a temer que la convención demócrata, que va a ser en agosto y que va a coronar su postulación como candidato para las elecciones de noviembre, esa convención se va a hacer en Chicago y Biden está viendo que se le está dividiendo la base del Partido Demócrata, que las protestas en las universidades y que lo que está pasando en las redes cada vez anuncian más que las bases demócratas se están viendo resquebrajadas por el conflicto de Gaza. Por lo tanto, Biden teme que en la convención demócrata que habrá en agosto en Chicago pase lo mismo que en la convención demócrata del año 1968, ¿no? Venía difícil la elección de ese año para los demócratas porque el candidato natural que tenían, que era Robert Kennedy, había sido asesinado en junio en Los Ángeles y por ende habían perdido a su mejor candidato y como la guerra de Vietnam dividió fuertemente las bases demócratas, la convención demócrata del 68 resultó un desastre y el candidato demócrata Hubert Humphrey terminó perdiendo la elección presidencial frente al republicano Nixon. Biden se ve venir lo mismo si el conflicto de Gaza no cambia de rumbo o no se detienen las muertes civiles en esa guerra. Está afectando muy fuertemente está impactando muy fuertemente en la política mundial esa guerra. Claudio, muchas gracias por este análisis. Lejos de echarse para atrás, Netanyahu el ejército israelí sigue en el este en este momento de Rafah, así que parece que esta presión no le está haciendo mucho caso por el momento. Gracias, Claudio. Nos reencontramos la semana que viene. Lo cual también es inédito, sí, porque Golda Meir cedió y en su momento Ben Gurión también había cedido. Hasta pero ahora él Netanyahu se mantiene al firme. Nos reencontramos. Nos vemos, Sí. Buen fin de semana. Bueno, abrazo grande, Valeria, abrazo Humberto, buen fin de semana para todos. Buen fin de semana.